Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. El libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías después de que Jerusalén fue destruida por el ejército babilónico de Nabucodonosor a través de un asedio tan cruel y despiadado que es muy difícil de escribir. Todo el libro de Lamentaciones habla de lo profundo que puede llegar a ser el dolor y la tristeza del ser humano, pero también nos lleva a descubrir que, aunque nadie puede estar exento de problemas, Dios tiene el propósito de darnos su consuelo y la victoria en los momentos más difíciles. Lamentaciones fue escrito para mostrarnos 5 aspectos diferentes del dolor y para enseñarnos lo que Dios quiere construir a través de cada uno de ellos. Por eso es que esta plática la podríamos titular como La terapia para las aflicciones, que hoy meditaremos aquí en su programa Encuentro con tu ángel. ¿Sabías que la gran diferencia entre un incrédulo y un creyente es que, aunque los dos pasan por el mismo valle de angustia, el incrédulo lo hace solo y el creyente tiene la gran fuerza de la presencia de Dios? Que para el incrédulo las aflicciones son simplemente reveses de la vida que muchas veces no construyen nada, y que para el creyente son oportunidades en las que Dios está construyendo atributos de su propio carácter. En el primer versículo del capítulo 1 dice: ¡Ay, qué solitaria quedó Jerusalén, la ciudad tan poblada! Como una viuda quedó la grande entre las naciones. La ciudad que dominaba las provincias tiene ahora que pagar impuestos. Y cualquiera que tiene un conocimiento básico de su Biblia, al escuchar a Jeremías llorar por Jerusalén, no puede dejar de recordar lo que pasó una semana antes de la crucifixión, cuando Jesucristo se detiene en el Monte de los Olivos y contempla la ciudad de Jerusalén, y al igual que Jeremías, se pone a llorar. En Mateo capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y tú no has querido? Qué impresionante es ver cómo Dios, una y otra vez, está tratando de hacer reaccionar a la nación. Y este es un ejemplo de toda la tristeza y frustración que iba a sentir Jesucristo al ver que los judíos no apreciaban la llegada de su Rey y Salvador. Y ese es el momento en el que Dios corta relaciones diplomáticas con Israel y les dice que tendrá que buscarse a otros embajadores, que somos todos los que verdaderamente formamos parte de la iglesia, ya que el pueblo judío, al rechazar al Mesías, por lógica quedaba descalificado para hablarle al mundo de él. No debemos pensar que el dolor que sintió Jesús no fue algo muy profundo. En Lamentaciones capítulo 2, versículos 15 dice: Baten palmas sobre ti todos los que pasan, silban y menean la cabeza sobre la hija de Jerusalén. ¿Esa era el modelo de hermosura? ¿La alegría de toda la tierra? Y este es exactamente el mismo ambiente que había cuando Jesús, estando crucificado, se burlaban y le decían: ¿y este es el que se decía Mesías? Anda y baja de la cruz si es que eres el Hijo de Dios. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 30 y en Isaías capítulo 50, versículo 6, respectivamente dice: que tienda la mejilla al que lo hiere, que se llene de humillaciones. Y he ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. Aquí es impresionante ver el reflejo del sentimiento de dolor y frustración que Jesús tendría durante su ministerio y que Dios le estaba revelando a Jeremías. ¿Sabías que el libro de Lamentaciones es una muestra impresionante de profecía mesiánica? ¿Que también se le conoce como una profecía de doble referencia?
que es un concepto que debemos entender bien porque todavía nos quedan otros libros proféticos para estudiar y que en este libro hay muchos pasajes donde está hablando Jeremías, pero al mismo tiempo parece que está hablando Jesucristo. Parte del ministerio del profeta Jeremías fue contemplar la captura, destrucción y sufrimiento de los habitantes de Jerusalén, donde vamos a ver cómo esto se parece al ministerio del sufrimiento de Jesucristo en la cruz. En Lamentaciones capítulo 1 versículo 16 dice: «Por eso lloro yo, mis ojos se deshacen en lágrimas porque está lejos el consolador que reanime mi alma. Mis hijos están desolados porque sus enemigos triunfan». Cualquier persona que ha sido expuesta a una pérdida fuerte puede descubrir este aspecto del dolor que es el abandono, ese sentimiento de soledad. Todo el libro de Lamentaciones es un himno a un corazón destrozado, que te da una sensación de abandono y soledad que nadie puede quitarte cuando experimentas un dolor tan profundo. El capítulo 2 nos habla de otro aspecto que está enfrentando Jeremías, y que es el cumplimiento del juicio de Dios. Jeremías entiende que Nabucodonosor no fue el de la idea de destruir a Jerusalén, sino que esta calamidad vino de parte de Dios, no porque él haya querido así, sino porque ya no le quedaba otro recurso para hacer reaccionar al hombre de su maldad. Porque el día en que tú lo aceptas como padre y le entregas tu vida emocional y moral, él se compromete a llevarte por el camino de verdad. ¿Sabías que Dios solo disciplina a los que lo han aceptado como su Padre? Que si hay personas que hacen lo malo y no pasa nada, ¿es porque no son hijos de Dios? ¿Que Dios no deja que sus hijos crezcan en maldad? Y que cuando tiene que intervenir en tu vida, lo hace con la precisión de un cirujano para extirpar justo aquello que te está matando espiritualmente. El capítulo 3 habla del dolor que siente el profeta Jeremías y es una muestra de que Dios siente lo que sienten sus hijos. En Lamentaciones capítulo 3 versículos del 1 al 6 dice: «Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo del furor de Dios. Él me llevó y me obligó a caminar en tinieblas y oscuridad. Vuelve y revuelve todo el día su mano contra mí solo. Consumió mi carne y mi piel y quebró mis huesos. Edificó contra mí un muro, me cercó de veneno y de dolor. Me mandó vivir en las tinieblas como los muertos de antaño». Muchos de nosotros nunca podremos imaginar qué pasó en la destrucción de Jerusalén. Eso fue una masacre. Asediaron a la ciudad y le cortaron el suministro de agua y alimento para que la población muriera de hambre y sed. Por supuesto que todo esto le dolía a Jeremías, pero vamos a entender que Dios no es ajeno al dolor personal. ¿Saben por qué? Porque a Él le hicieron lo mismo. Qué precioso es que tenemos un Salvador que ha sido un ejemplo de todo lo adverso que cualquiera de nosotros podía experimentar, y aún en un grado máximo. ¿O quién de nosotros ha sido azotado o le han clavado sus manos y pies en una cruz? Para eso está Dios en tu corazón, si ya lo invitaste, para fortalecerte y para convencerte de que no estás solo en la aflicción. El capítulo 4 habla de lo que podríamos llamar la incredulidad del dolor, o lo que conocemos como la negación de la realidad. Es cuando la gente no puede creer lo que le está pasando y hasta llegan a pensar que están soñando. En el capítulo 4, versículo 2 y del versículo 9 al 12 dice: «Los hijos de Sión, valiosos y preciados como el oro fino, ¡ay!, son considerados como vasos de arcilla, obra del alfarero. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos de hambre, que mueren extenuados por falta de los frutos de los campos. Las mismas manos de tiernas mujeres cocieron a sus hijos, los sirvieron como comida en la ruina de la hija de mi pueblo. Yahvé descargó su furor, derramó el ardor de su cólera, encendió fuego en Sión, que devoró sus cimientos. Nunca creyeron los reyes de la tierra, ni cuantos viven en el mundo, que adversarios y enemigos entrarían por las puertas de Jerusalén. Aquí lo que se está describiendo es un cuadro de terror, y como dice Jeremías, aunque los reyes de otras tierras se enteraran de lo sucedido, no lo creerían,
¿O no podrían saber la magnitud del dolor de una madre que tuvo que cocinar a sus hijos para poder comer? Porque esto así pasó. ¿Sabías que el juicio de Dios, como vimos en el libro anterior, es una alegoría de lo que hace el pecado cuando el creyente no se mantiene cerca de su pastor para que lo cuide? Que Dios sí sabe lo que el pecado nos puede hacer y que por eso tuvo que dar a su Hijo en sacrificio para que nosotros pudiéramos ser perdonados y limpiados de toda maldad. El último capítulo habla de la humillación del dolor, que es un sentimiento de vergüenza donde Jeremías no quiere ni levantar la cabeza. En Lamentaciones capítulo 5, versículos del 1 al 5 dice: Yahvé, acuérdate de lo que nos ha pasado, mira y ve nuestra humillación. Nuestra herencia pasó a extranjeros, nuestras casas a extraños. Somos huérfanos, sin padre, nuestras madres viudas. A precio de plata bebemos nuestra agua, nuestra leña nos llega por dinero. Con el yugo al cuello andamos acosados, estamos agotados, no nos dan respiro. En este libro vemos cómo cada capítulo nos revela un aspecto del dolor al que podemos estar expuestos, y vamos comprendiendo no solo cómo es que Dios nos entiende, sino que además nos da una lección para enfrentar el dolor. Lamentaciones es la medicina contra la depresión. Dios quiere mostrarnos que el creyente no debe estar deprimido. No hay por qué vivir triste si entendemos lo que Dios hace con el dolor para profundizar en tu ser cuando eres expuesto a este tipo de circunstancias. Hoy vamos a descubrir lo que Dios nos enseña a través del sufrimiento. Esta no era la idea original para nosotros, pero desde que el hombre decidió pecar, la raza humana se corrompió y entró el dolor al mundo. Todos nosotros somos un ejemplo vivo de que si no estamos en problemas, no nos acercamos al Creador. Tal es nuestra naturaleza rebelde, por eso Dios necesita el dolor para hacernos reaccionar. Esto es lo que por desgracia se conoce como la escuela del dolor. De hecho, Dios mismo le puso esa prueba de obediencia a través del dolor a nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Jesucristo mismo tuvo que pasar por esta escuela. Y si Él pasó por esto, ¿por qué nosotros no? Sería como no entender nuestra naturaleza rebelde. Jesús es un ejemplo de cómo se puede padecer en la voluntad de Dios. ¿Sabías que todos los problemas y aflicciones son instrumentos que Dios usa para producir el carácter de su Hijo en nosotros? Que poco a poco vamos a entender este secreto de los cristianos de la antigüedad, que podían sufrir el martirio llenos de gozo, porque ellos descubrieron lo que Jeremías descubrió en este libro de Lamentaciones. Ningún genuino creyente en problemas debería decir: ¿por qué a mí, Dios? Y si lo dijera, le podríamos decir: ¿y por qué a ti no? ¿Qué te hace diferente? Si Dios tuvo que someter a Jesús a este tipo de obediencia para forjarlo, para formarlo, para hacerlo depender del Creador, no lo olvides, el dolor bien manejado produce una sana dependencia a Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en cada uno de los tipos de dolor que nos muestran los 5 capítulos del libro de Lamentaciones. El capítulo 1, que como dijimos, habla de la desolación y la soledad. Dios le dice a Jeremías en el versículo 18: es justo Yahvé, porque fui rebelde a sus órdenes. Escuchen pues, pueblos todos, y miren mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han ido al cautiverio. Después de ver toda la destrucción y la desolación, Jeremías dice: Yahvé es justo. Lo primero que tenemos que entender en el proceso del dolor es que Dios no es injusto, y por más que nosotros digamos que nos portamos bien o que le hemos echado ganas, nunca podremos juzgar a un Dios perfecto siendo pecadores. Él controla cada átomo del universo, y aunque quisiera explicarnos las cosas, no lo entenderíamos, porque Él no quiere que lo entiendas. Él quiere que le creas.
Entonces, la primera lección para lidiar con el dolor es entender que Dios es justo. ¿Sabías que Dios es fiel tanto para bendecir como para disciplinar? ¿Que Él no trae juicio sin razón ni propósito? ¿Que lo que Dios dice lo hace? ¿Que si dice que te va a bendecir en la obediencia, lo va a hacer, pero que si dice que te va a castigar por desobedecer, también? ¿Que Dios no puede ser burlado, ni sobornado, ni lo vamos a hacer cambiar de opinión? En el capítulo 2, donde se manifestó el cumplimiento del juicio de Dios, debemos entender que Nabucodonosor no era el enemigo, era el cinturón de castigo. Fue la vara que Dios estaba usando para corregir a la nación, así como cuando nuestros padres nos disciplinaban. En el versículo 17 dice: Yahvé cumplió lo que tenía resuelto, cumplió su palabra, lo que había decretado desde el antiguo, destruyó sin compasión, hizo alegrarse por tu destino al enemigo, fortaleció el poder de tus adversarios. Este es un versículo muy profundo que nos revela que lo que Dios dice en su palabra se cumple. Él se los había advertido. Les dijo: si ustedes creen en mí, les voy a abrir las ventanas de los cielos. Si ustedes comienzan a ser rebeldes, les voy a mandar profetas para que recapaciten. Pero si ustedes comienzan a adorar a otros dioses, voy a traer una nación enemiga para que haga cumplir mis juicios. Jeremías profetizó que el tiempo de cautiverio de la nación judía en Babilonia iba a durar 70 años, y así fue. Nunca se nos debe olvidar. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: si ni siquiera perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? Cuando Jesús decidió cargar en su persona nuestro pecado, Dios no le perdonó el castigo, cuanto menos a nosotros. ¿O qué te hace pensar que a ti sí te perdonará si no te arrepientes genuinamente de todo lo que has hecho mal? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice Dios. Eso también nos debe de dar una profunda seguridad de que nuestra confianza está puesta en un Dios que es fiel a su palabra. ¿Sabías que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres? ¿Que solo lo hace para que reaccionemos y nos pueda regresar al camino de la bendición? ¿Que si Dios trae un juicio contra un hábito o un pecado que estás reteniendo neciamente en tu vida, lo hace para construir la vida de Jesús en ti? En el capítulo 3, que nos habla del sufrimiento de Jeremías, la lección que Dios nos quiere revelar es para no caer en la desesperación sin sentido. Está en los versículos 22 y 23 que dicen: el amor de Yahvé no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias, se renuevan cada mañana. Sí, tu fidelidad es grande. Este es uno de los versículos más hermosos del libro. Si nosotros pudiéramos entrar al corazón de Dios en un momento de aflicción, descubriríamos su gran compasión. Él destruyó Jerusalén porque iba en un camino equivocado. Tenía que deshacer la vasija de barro como el alfarero para volverla a reconstruir. El capítulo 4, que nos habla de este sentimiento de incredulidad, de no aceptar lo que te está pasando, Dios le enseña esto a Jeremías, que viene en el versículo 22 que dice: hija de Sión, se ha borrado tu culpa, Él no volverá a desterrarte. En cambio, hija de Edom, Yahvé castigará tu culpa y pondrá a desnudo tus pecados. Aquí la enseñanza es muy profunda. La hija de Sión es Israel. La hija de Edom representa nuestra naturaleza corrompida. Es esa nación que vivió pegada a Israel y que fue un lastre para ellos, y que Dios, como un cirujano, tenía que extirpar. ¿Sabías que cuando Dios permite algo doloroso en tu vida, es con el único propósito de que tu vida espiritual sea mejor para que te acerques a Dios?
para que descubras sus consolaciones y que Él nunca te abandona? ¿Que la persona que más te ama en el universo está lista para construir una nueva vida en tu interior? Finalmente, el capítulo 5, que habla de la humillación del juicio, lo que Dios le quiere enseñar a Jeremías y a nosotros está en el versículo 19 que dice: Pero tú, Yahvé, reinas para siempre, tu trono permanece firme de generación en generación. Aquí descubrimos uno de los principios más importantes del carácter de Dios. Él es eterno. Dios no hace nada temporal. Ese es su plan para nosotros, la eternidad. La vida de utilidad no termina con la muerte. Dios nos está capacitando para nuestro servicio en la eternidad. Muchas personas, dice la Escritura, han tenido el honor de padecer por Dios, porque cada prueba en la que aprendes a mantenerte fiel, Dios la va a recompensar en la eternidad. El propósito de Dios para tu vida no es temporal, es eterno, y nos tiene que pulir a través del horno de la aflicción. La única manera de demostrarle a Dios nuestra fidelidad es en los problemas. Ese es el colador. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos, y la aflicción es el instrumento que Dios está usando para producir carácter. Y esto, queridos amigos de Encuentro con tu Ángel, fue el resumen del libro de Lamentaciones, que espero pueda edificar sus vidas y darle sentido a los problemas que enfrentamos. Próximamente nos escuchamos. Encuentro con tu Ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.